Muy buenas tardes a todos, a nuestra comunidad de Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación, a todos nuestros aliados de Acopol y por supuesto a nuestros invitados Miguel Jaramillo Luján y Mario Riorda. ¿Cómo están? Caro, muchísimas gracias por el gran saludo, eh, digamos, en el inicio de este espacio. Este es un espacio creado con las buenas tardes para todos en los diferentes países donde nos empiezan a escuchar a esta hora. Veamos que se está conectando la gente poco a poco. Inicialmente, saludar a todos los asociados de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos ACOPOL, también a todos nuestros integrantes del equipo Jaramillo Luján, de nuestro portal MPG, y a todas las personas que se empiezan a conectar a esta hora con este espacio que hemos, digamos, de una u otra manera abierto con el acompañamiento del presidente de Acopol, Felipe Mendoza, quien en unos momentos nos va a dar un saludo, y con el acompañamiento, pues obviamente, de nuestra junta directiva de Acopol, de la cual hacemos parte, precisamente en una búsqueda de reflexionar sobre el sentido de la profesión de la consultoría política, de eso que decimos o de eso que llamamos ser estratega político, ser consultor político. Por eso nos llamó profundamente la atención un documento, un paper académico que nos compartió nuestro amigo Mario Riorda, también consultor político, quien esta tarde nos va a acompañar también, pero antes a mí me gustaría mucho poderle dar la palabra a Felipe Mendoza para que nos dé un saludo a nombre de la asociación. Felipe, adelante. Claro, hay que darle la voz a Felipe, por favor. Bueno, leer o dar como algún recuento un poco de la hoja de vida de Mario Riorda. Mario nació Bueno, en Miguel, la provincia de... muchas gracias. Realmente es un honor estar aquí compartiendo contigo este espacio. Un súper saludo gigante, fraternal, solidario a todo el equipo de Jaramillo Luján, a todos los consultores que nos están acompañando, a los asociados de nuestra gran Acopol, que con mucho sacrificio y mucha fuerza día a día, pasito a pasito hemos logrado avanzar en su conciliación y por supuesto a nuestro invitado nuestro profesor Mario Riorda, que para muchos ha sido un referente, es un referente y que se ha convertido en ese punto de análisis de quiebre permanente sobre la reflexión crítica de lo que significa nuestro oficio. Entonces yo, además de agradecerle su presencia, agradecerte Miguel por ese gran colegaje y esa gran fraternidad con la que hemos venido trabajando desde hace varios años, sigamos creando una consultoría política responsable, ética y de frente a la gente, que parta desde la interpretación, desde la necesidad de meterle más academia, meterle más ciencia política como politólogo que soy, y que bueno, aquí estamos y a lo que vamos, vamos. Un saludo para todos. Bueno, y sin más preámbulos, Felipe, muchísimas gracias por el saludo a nombre de Acopol. Y sí, estamos para eso, para construir de manera conjunta. Vamos, yo les propongo la siguiente dinámica, y es que le demos la palabra ya a nuestro invitado Mario Riorta, que nos ha abierto un espacio en la agenda, en su apretada agenda, para que nos comparta un poco sobre su documento, sobre su paper, que se titula El mejor consultor político del mundo. Un título que no ha dejado de suscitar ciertas polémicas, Mario, en varias personas a las que les hemos compartido la invitación, precisamente porque pensaban que estábamos haciendo alarde de algo o de alguien, pero pues obviamente que la respuesta era explicarles qué era el título de tu paper, que ya en el contenido pues te pido que nos des un poquito más de detalles para poderle dar el marco a la invitación. Adelante, Mario. Bueno, un gusto, espero que se escuche bien. Gracias, Miguel, por tu generosa invitación. Hace mucho que no te veo, creo que la última vez nos cruzamos sin poder tener mucho tiempo en Medellín, si mal no recuerdo, en el año antes de la pandemia, así que un gusto poder estar en contacto contigo y con todo tu equipo. Gracias también a Felipe y en tu nombre a todos los y las colegas de Colombia, un país con
muy generoso en producir amigos y amigas, así que un gusto enorme, ¿no? Hoy incluso algunos colegas se creían que el título, que está escrito obviamente con ironía de este space, tenía que ver conmigo y le dije no, por eso aclaré hace un rato, ¿sí? Pero lo curioso es que efectivamente el nombre tenía que ver con una frase real. En ocasión de estar en un proceso presidencial, me junto con un candidato y me contó en confianza que hacía muy poquitos días, charlando con un consultor, la respuesta del consultor mientras negociaban condiciones de contratación fue, mira que yo valgo lo que valgo porque soy el mejor consultor del mundo. Y en verdad que nadie sabrá, me voy a morir porque no lo he dicho, porque no me interesa, porque no deja de ser anecdótico y soy muy crítico de las anécdotas para construir profesión o para ser pensadas aquí en el marco del desarrollo profesional, ¿no? Sin embargo, esto me preocupó porque muchos de los que aquí estamos somos también parte, incluso protagonistas de muchos eventos, algunos mucho más volcados al mundo académico duro, profesional, sistemático, y otros a un mundo asistemático, relativamente informal y paralelo, igual de valioso, pero peligroso cuando no tiene algún tipo de límites asociados, preferentemente a un planteo ético al mínimo, como mínimo, ¿no? Y me refiero a un planteo ético a que si nosotros somos una organización, si nos podemos creer gremialmente que representamos a la profesión o a la industria de la comunicación política, el montaje estético, la celebración estética o la autocelebración, yo diría prácticamente de características escandalosas que se ve en muchos de estos procesos masivos, paralelos y asistemáticos, en donde vemos show, coreografía, formatos de venta, descuentos comerciales y una cantidad de etcéteras, donde nos venimos a creer como los reyes del mundo, los dioses del mundo, venimos a contabilizar la cantidad de campañas, no solamente que ganamos, sino las democracias que pareciera ser digitamos cada uno individualmente con su acto, con su acto profesional, sin ningún criterio, como mínimo de humildad o al menos de un recato, de saber que nuestra actividad está también escrutada en la opinión pública y dentro de ese modo en que se nos escruta, se nos critica o se nos ve, también somos parte de lo que la gente critica. Me parece que no hacemos nada bien, absolutamente nada bien a un desarrollo profesional. Por eso, junto con el título polémico de la idea del mejor consultor del mundo, yo agregaría otro que sí nos toca de cerca, independientemente del hecho anecdótico, y es que, digo, y pido disculpas porque es algo que lo vengo sosteniendo no solamente en este artículo, sino hace años, porque son muchos años en que me llevó a reflexionar estas ideas, y es que el marketing político probablemente, como una actividad sumamente legítima, sea uno de los grandes responsables de esta especie de decadencia o de vidriera, donde pareciera ser, ¿no?, que estamos ahí, hasta diría muchos, prostituyéndose a ver quién te compra, quién te paga, quién ofrece más, ¿no?, por esta especie de pavos reales que se venden o que se suben arriba de un escenario, incluso muchas veces ficcionando o inventando currículum, inflando cantidad de campañas. Un consultor tenía en su tweet 4.000 campañas electorales hechas. Es decir, podríamos morir todos los que estamos en el Twitter Space, más nuestros amigos y amigas íntimas, y seguramente nadie llegaría a un valor de esa naturaleza. Otro decía que su margen de efectividad es 89%. ¿89% de qué? En el marco de la actuación, de la complejidad de la comunicación política, ¿no? Entonces, esto representa, sobre todo, Miguel, a tu pedido de contextualizar el título y antes de entrar a un debate un poquito más grande, esto representa, como para decir, hola, aquí estoy, un planteo incómodo, un planteo que en parte obliga a repensarnos, a ver si muchas veces nosotros, yo doy por sentado que sí y levanto la mano, no reproducimos aún con otro formato esto que estoy criticando o esto que en todo caso estoy describiendo. Muchísimas gracias, Mario Riorda, quien hoy nos acompaña entonces en este ejercicio que estamos haciendo desde la
Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, y también con el acompañamiento pues de todos, una gran cantidad de colegas que ya están por acá, y a los que les pido que si quieren, digamos, hacer alguna intervención sobre este marco que nos hace Mario sobre el documento, pues bienvenido, nos levanta la mano e inmediatamente les vamos dando la palabra. A mí me gustó personalmente, Mario, la alusión que hacías allí sobre el tema del marketing político, porque es un debate permanente. La palabra marketing político, ¿qué tan? Pues la palabra no, la actividad profesional del marketing político, ¿qué tan científica o no científica es? Hablabas un poco con tus palabras, que no quiero tergiversar, pero que se quedó anclada en las campañas políticas. A qué te refieres con este tema? ¿Acaso el marketing político no está en otros ámbitos de la profesión o cuál sería la precisión frente a esta afirmación? Bueno, yo diría, Miguel, que ahí hay como mínimo dos niveles de respuesta. Un nivel de corte teórico, yo diría incluso de aproximación epistemológica. Esto viene a propósito de una charla que hace poquitos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pude dar, que es cómo, de alguna manera, se viene desarrollando y se desarrolló en perspectiva histórica la comunicación política, en donde en primer término hay una interacción básica entre comunicación y ciencia política, luego una comunicación, yo diría, hasta razonable y particularmente con un tardío desarrollo de la comunicación social, especialmente en nuestra región, entre la comunicación y el periodismo, un inicio que lleva aproximadamente unos 80 años, particularmente de lo que se denominó el estudio de Mass Media Research, o los estudios de comunicación de masas, que tiene que ver con la comunicación y los efectos. Particularmente había dos tipos de efectos estudiados tempranamente. Por un lado, los efectos electorales, y por otro lado, la legitimación de los rumbos. Y la gran preocupación en ese entonces, ustedes recuerden, década del 40 del siglo pasado, era el apogeo de los totalitarismos. Por lo tanto, la legitimación de los rumbos no son de cualquiera rumbos, son de los rumbos autoritarios que empezaban a gestarse en el mundo. Luego una respuesta un poquito más tardía, desde la perspectiva crítica preferentemente, incluso hasta como una respuesta ideológica, que en América Latina se fue desarrollando específicamente en las universidades públicas. Luego sí comienza, yo diría, como un quinto gran desarrollo, una comunicación muy atada de la aparición de las relaciones públicas en primer término, con una perspectiva muy anglosajona, y de las relaciones del marketing público, del marketing político, perdón, y la publicidad. Es esta la que decanta básicamente en una idea del marketing político. Ahora, fíjense qué interesante que aquí estoy dejando de lado desarrollos posteriores, como la comunicación en su relación como cultura, la comunicación con la antropología, con la semiótica, ¿sí? Que desarrollaron una serie de estudios antropológicos y dramáticos muy potentes. La más potente y cuando digo novedosa no es novedosa, sino más visible, porque no es novedosa, pero sí más visible ahora, interacción entre la comunicación política y la psicología social, y un maridaje histórico que siempre se dio entre la comunicación y la retórica, ¿no? Que estuvo muy atada preferentemente a miradas lingüísticas. Ahora, de todo esto, es interesante que aproximadamente yo podría delimitar entre 9 o 10 campos epistemológicos que nutrieron al desarrollo de la comunicación política. Sin embargo, uno de ellos es el marketing político. Y el marketing político además tuvo una connotación ideológica muy clara. En un momento, a finales de los 80, cuando empieza a expandirse el fenómeno del nuevo gerenciamiento público, o lo que se denominó en su modo habitual, en su jerga habitual americana, norteamericana, que es New Public Management, generó algo así como la incorporación de herramientas del mundo privado, de la gerencia propiamente dicha, a la política. Entre ellos, la gerencia política. De hecho, tal es así que muchos programas todavía, preferentemente mexicanos o norteamericanos, digo mexicanos por su cercanía con Norteamérica o directamente en Norteamérica, se llaman gerencia política, ¿sí? O political management. Entonces, esa es la lectura de un momento ideológico particular que implicaba de una u otra manera empezar a eliminar sobre todo las respuestas de abordaje crítico en perspectiva crítica, donde se miraba el desarrollo de la comunicación política como un concepto hegemónico, e intentó simplificar un desarrollo en un momento dado que se gestó a partir de lo que se denominó
la americanización de las campañas electorales, que bien podríamos entender como la norteamericanización de las campañas electorales. ¿Cuál era la particularidad? Primero, fuerte énfasis en el electoral, y segundo, un set de herramientas que uno podría aplicar descontextualizadamente en cualquier lugar. Entonces, fíjense que a una respuesta hiperideologizada de la teoría crítica se le responde otra teoría muy homogeneizante en el ambiente, en donde de una u otra manera esa homogeneidad tenía que ver con un instrumental de aplicación profesional que luego genéricamente se denominó marketing político o en algunos lugares incluso se llamó mercadotecnia. Ahora, fíjense que el adjetivo de mercadotecnia es electoral. El maridaje no funciona si no es a través de lo electoral. Y entonces, a tu pregunta, Miguel, sobre si no hay marketing político por fuera del mundo electoral, en la praxis sí hay marketing político, incluso con algunos desarrollos teóricos sumamente interesantes, ¿sí? Hay libros en España, por decir algo, los de Teodoro Luque, o los libros del ya fallecido profesor Joseph Chías, llamado Marketing Público, ¿sí? Pero en general son aproximaciones excepcionales, además excepcionalmente buena por si fuera poco, o alguna literatura de Patricia, se me fue el nombre ahora del autor francés que fue presidente del área de comunicación política en la ISA, en la International Political Science Association. Entonces, fuera de estos casos, en general, se trató de proposiciones académicas prácticamente simplificadoras, con mínima densidad académica, y que llenó al mundo profesional de dogmas. Tal es así que hace poco la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos instaló el premio Joseph Napolitan, que son en realidad máximas personales sumamente respetables de alguien que ha tenido una participación impactante desde el punto de vista profesional como la de muchos de nuestros colegas, pero no es un aporte académico, no hay un aporte validado científicamente, simplemente son miradas doctrinarias que se han ritualizado. Cuando llamo doctrinarias pueden ser porque se institucionalizan como prácticas adentro de las instituciones o doctrinarias básicamente porque forman parte de un saber subjetivo personal de consultores, casi siempre hombres, aunque hay excepciones mujeres, que luego se traducen en máximas poco discutidas. De hecho, la literatura de los grandes nombres, empezando por las máximas de Joseph Napolitan, siguiendo por algún manual de recomendaciones que tardíamente a la COP generó en distintas publicaciones, o continuando con publicaciones, por ejemplo, de personas renombradísimas en el internacional como Dick Morris o Alistair Campbell por Gran Bretaña, por citar ejemplos, son construcciones personales de participación en procesos puntuales que intentaron reproducirse internacionalmente o que intentaron expandirse prácticamente para ser aplicables a otros contextos. Pensemos en Dick Morris y su proceso de la triangulación, ¿sí? Por citar un ejemplo. No hay una construcción teórica, es simplemente un ejercicio práctico aplicado que tiene todo de bueno en ser analizado, pero que tiene todo de malo en ser construido como teoría. Entonces, esta es parte de la mirada o parte de la respuesta, Miguel, a algo que tiene que ver con una aproximación para distinguir, si se quiere, la mirada del marketing político de una construcción de la comunicación política que es muchísimo más amplio. Cuando digo muchísimo es infinitamente más amplio. Cito una característica en la definición de la comunicación política, es perfectamente porosa, es decir, no tiene límites epistemológicos y es perfectamente porosa, se nutre de un montón de aproximaciones teóricas, pero que claramente el marketing político es algo muy chiquito, muy discreto, muy valioso como construcción o aporte doctrinario, muy valioso como elemento simplificador, pero a la vez sumamente criticable porque ese elemento de simplificación fue de alguna manera o está siendo de alguna manera esto que critico, que es el elemento distintivo para sostener que el marketing político está en coma. Mario Riorda, muchísimas gracias por tu aporte. Hace poco en Ecuador trabajaba en las campañas en la provincia de Guayas y alguien me decía que una campaña la iban a americanizar. Entonces lo hablaba como una especie de paradigma de exaltación suprema, de perfección de la campaña, que viene muy acorde a la interpretación que nos acabas de dar en principio. Y también recuerdo unas palabras tuyas en algún texto donde hablabas de que 9 de cada 10 libros sobre esta materia se escriben sobre campañas políticas.
hemos escrito, hemos investigado poco sobre la comunicación política en otros ámbitos que no sean las campañas políticas, que es algo que también me llama la atención. Pero bueno, como el tiempo de Mario es oro y le quedan pocos minutos antes de su siguiente compromiso, vamos a darle la palabra a los asistentes. Por aquí está con nosotros Natalie Becerra, desde Ecuador. Natalie, adelante. Hola Miguel, hola Mario, qué gusto saludarles, ¿me escuchan? Sí, Natalia, un gusto enorme. Qué gusto amigos, estoy conduciendo en la fría tarde lluviosa de Quito y les venía escuchando. La verdad, bueno, es algo cortito porque voy conduciendo, lo que les voy a decir. Me alegra muchísimo, Mario, que pongas sobre la mesa, y a ti, Miguel, este tema que es tan importante, porque a veces caemos como consultores en este tema del show business, ¿no? Que es algo que todos queremos estar. Cuando pues yo voy en este tema ya algunos años, por eso los conozco y los respeto a ustedes, pero es un tema en el que debemos evitar realmente para profesionalizar realmente y hacer mucho más fuerte nuestro trabajo. Yo creo que a veces nos olvidamos que la estrella del show es el candidato, es el gobernante, es el político, y en varias ocasiones he visto que mucho más importante que hacer la campaña de manera metodológica, con data, es más importante tomarse la foto y decir pasé por aquí. Entonces, nada, pues agradecerles por poner este tema tan importante, a los que están escuchando, pues que aprendan de este par de maestros, y nada, me ha dado mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias, Natalie. No, de maestros, por aquí está muchísima gente muy valiosa que está escuchando, que sabe demasiado. Está Luis David Duque, Juan Sebastián, Alexander, Nuri, Saura, Marco desde Pereira, Yesir, Felipe, nuestro presidente, Tania, José Luis, Jane, es también aquí en Bogotá, John Jairo, Harvey, Eric, Silvia, en fin, hay más de 70 personas ya conectadas, me disculpan los demás, pero hay demasiada gente muy valiosa por aquí escuchando y me encanta que haya tanta participación. Vamos a darle la palabra inicialmente a Cristian Gutiérrez. Cristian, adelante, recordemos ser muy breve. Claro que sí, muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores de este space. Saludos a todos desde Morelia, Michoacán, México. Profesor Mario, la pregunta es sencilla, breve. Hablas de pues, la simplificación que suele realizar el marketing político comparándose con la comunicación política, y además ya había escuchado tus conceptos respecto a pues la ausencia prácticamente casi total de la comunicación, el marketing político fuera de las campañas. Pero te quiero preguntar, profesor, respecto al neuromarketing político. Acá en Morelia, Michoacán, México, pues es una disciplina que prácticamente no existe. Es más, yo diría en todo el país, México, el neuromarketing, pues salvo algunas ideas o trabajos que llegan de España o de Argentina o de Ecuador o de Colombia, el neuromarketing político no ha logrado asentarse en México. ¿A qué se deberá, profesor? Y el neuromarketing político, entonces, ¿cómo lo tendríamos que comprender quizá en esta trilogía? Marketing político, comunicación política, neuromarketing político. Saludos y muchas gracias. Bueno, un gustazo enorme escucharte, y lo mismo también aprovecho para saludar y agradecer a Natalie. No había visto la cantidad de amigos y amigas, que son muchísimos que están. Yo diría nuevamente que probablemente cuando explicaba los modos en que la comunicación política se fue profundizando, se fue ensanchando, voy a agregar una que en función de tu pregunta me había olvidado y no es para nada menor, porque me sirve incluso para profundizar parte de lo que digo. Muchísimos de los abordajes que se realizan particularmente en lo que podemos llamar neuropolitics o neuropolítica o neuromarketing, como quieras, son a título ensayístico, pero luego de muy poco o muy bajo nivel de aplicación en la realidad. Y la explicación tiene una relación muy sencilla. Para hacer neuropolítica, hace poco, uno de mis alumnos preferidos, digo porque lo he apoyado durante mucho tiempo porque tiene un potencial gigante, no potencial, una realidad gigante, quería hacer su tesis de posgrado sobre neuropolítica y lo desincentivé. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no conoce de medicina, básicamente.
no se puede hacer neuropolítica. Los principales estudios de neuropolítica en el mundo están sostenidos básicamente en relación con la medicina o en relación en todo caso con la psiquiatría específicamente. De hecho, los principales estudios, como el libro, por ejemplo, el Political Brain, es un estudio neurológico de diagnóstico por imágenes. Entonces, venir a hablar o pararse frente a un escenario y hablar de neuropolítica es bien interesante, pero investigar de neuropolítica sin diagnóstico por imagen es un absurdo desde todo punto de vista. Y además, ¿por qué se hace poco neuropolítica en el mundo? Por sus costos. Un estudio de neuropolítica cuesta no solamente mucho, sino muchísimo, y por si fuera poco, y esto fíjate qué interesante y qué lógico que está, es que resulta, es que si funciona un rato para electores, pero muchos estudios de neuropolítica incluso se han querido hacer sobre el nivel dirigencial. ¿Qué dirigente prestaría, ¿sí?, su sistema neurológico, lo digo prestaría en un sentido irónico, para ser parte de un estudio, por más anonimato que se garantice, ¿no? Entonces, y además, por si fuera poco, los estudios neurológicos funcionan con impacto a tiempo real. Impacto a tiempo real significa que el incentivo o el estímulo que provoca un hecho neurológico en sí mismo debe ser trabajado a tiempo real. Una campaña no funciona a tiempo real. Serviría para testear muy poca cantidad de cosas, por eso sus avances son relativamente discretos, específicamente en la política, y aunque fuesen profundos, tiene una dificultad muy, pero muy, muy seria. ¿Cuál es? El impedimento que tienen para ser extrapolados, porque un diagnóstico por imagen no funciona como una muestra de un estudio de opinión pública, ni siquiera como un focus group. Funciona sobre muy poca cantidad de personas y vuelvo a insistir, pongan al costo y al conocimiento técnico, pero sobre todo al costo, como el primer elemento para considerar. Entonces, esto explica mayormente que mucho de la aproximación de esto que genéricamente podríamos ubicar en el desarrollo de la neuropolítica, neuropolitics, ¿sí?, simplemente sea una consideración al pasar de modo ensayística, liviana y para nada profunda por su imposibilidad / dificultad de ser aplicado en contextos reales y mucho más a tiempo real. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra. Recuerden, muy corticos, muy breves, para que todos podamos participar. Andrés Ponce de León, socio también de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, que hoy lidera esta iniciativa. Andrés, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, sí. Mario, gracias por este espacio, la verdad, un honor tenerte aquí escuchándote y muchas gracias por ese gran documento que enviaste. Yo desde hace bastante tiempo he venido planteando, digamos, en este proceso de la consultoría y del marketing político, pues una oportunidad de abrir un gran foro y debate de replantearnos algunas cosas y refilosofar muchas cosas, ¿no? A veces la gente habla de filosofía y cree que eso es un ladrillo, pero creo que el mundo sí está requiriendo de urgencia en muchas áreas un tema de refilosofar las labores y ciertos ejercicios profesionales. Aplaudo mucho en el documento pues la forma y la estructura como está organizado. Creo que es importante estos llamados a que nos sentemos y a pensar, digamos, hacia dónde va el nuevo mundo y también a partir de eso hacia dónde van las nuevas dimensiones de la consultoría. Estamos enfrentados en un momento digamos, de desglobalización. En algunas tesis incluso se están planteando y eso hace que se planteen los ejercicios de alguna manera, no solamente de lo ético, sino desde lo estético, que ayuda muchísimo a encontrar las soluciones realmente que requiere el planeta y las sociedades. Ya estamos en un momento difícil de la sociedad y esta pandemia nos mostró eso, digamos. No es la excusa solamente la pandemia, viene ocurriendo desde hace rato. Y creo que es un momento muy preciso para abordar cosas muy puntuales y creo mucho, no tanto en una crisis como tal del marketing político, de la consultoría, sino en una oportunidad también de reinventarse y hacer una reingeniería muy, muy eficiente que ayude realmente a la sociedad. O sea, yo creo que es un momento de poner el faro no tanto en el candidato como la estrella o el gobierno como la gran estrella, sino como el vehículo para realmente llegar a esa estrella que es la sociedad y que están buscando soluciones y desde las cuales la consultoría podríamos realmente ser un faro y no ser tanto una competencia interna o no ser tanto
una cantidad de asociaciones, que no estoy diciendo que estén mal, sino realmente convertirnos en un faro y aprovechar esta nueva, digamos, esta incursión de una era digital muy fuerte y este momento histórico del planeta para unir ideas de todos los sectores y de todos los planetas y de muchas fuentes de información y de profesiones y de áreas del conocimiento para realmente abordar en una integralidad, por ejemplo, el marketing político y el proceso de la consultoría. Así que, pues, muchas gracias. No tenía una pregunta, quería aportarte esto a tu documento. No, está buenísimo, agradezco y además en ocasión de tus palabras que comparto y suscribo, hay algunos desafíos que vale la pena considerar, ¿sí? Eh, yo dirijo una maestría en comunicación política en la Universidad Austral, no viene al caso, digo, pero también justo incluso en estas semanas he dado clases en varias universidades colombianas con mucha gente amiga, AFIT, Externado, el año pasado la Sabana, digo, y en los estudios básicamente hay una problemática importante. Una de las problemáticas es la poca mirada, el poco debate, la poca profundidad que se le da a la palabra ética. Habré participado en aproximadamente más de 32 posgrados, sea en Europa, en Norteamérica y en América Latina, y fui preguntando sistemáticamente, solo en posgrados de comunicación política, si habían tenido debates éticos de lo que significa el ejercicio profesional, y en la mayoría de los casos la respuesta es o no hubo o solamente apareció la palabra ética para ser sostenida de parte de la docencia de que esa palabra, ese valor no existía en el mundo de la comunicación política, ¿sí? Entonces, en estos días en donde estoy pensando que es necesario desarrollar una teoría crítica del exceso, que es necesario incorporar una ética del exceso y que es necesario concientizarnos de una profundidad del exceso, ¿sí? Me parece que es súper válido una mirada ética por un lado. Pero además la ética no tiene que ver con limitar o autolimitarse porque creo que algo está mal. La ética tiene que ver básicamente con comprender cosas, asumir cosas que probablemente en algún momento no las asumíamos como valiosas y son necesarias. Voy a contar una anécdota, pido disculpas porque en realidad lo que mi artículo critica el exceso anecdotario de la consultoría, pero es bien válido, pido disculpas para sostener esta premisa que estoy intentando manifestar. Hace poco, por suerte tengo muchos y muchas amigas, ¿sí? Pero tuve una discusión severa en la asociación que nuclea la consultoría política en Argentina, porque en ocasión de la aparición de la pandemia, yo hacía mucho tiempo que venía desarrollando estudios sobre riesgo y crisis, independientemente de escritos e investigaciones electorales y de escritos e investigaciones gubernamentales, algunas muy grandes en perspectiva comparada. Pero venía desarrollándose mucho tiempo, actividad docente y también escritos sobre crisis y riesgo, y además, antes de dirigirme maestría, la construí como tal. Y analicé en perspectiva comparada 67 ofertas en los 5 continentes, es decir, en todo el mundo, incluyendo África, por ejemplo. Uno dice, ¿hay marketing político en África? ¿Hay comunicación política en África? Sí la hay, y fueron parte de un análisis comparado. Sin embargo, es interesante que la gubernamentalidad como concepto, es un concepto que siempre aclaro, lo robé de Bourdieu, pero en realidad Bourdieu era muy crítico a la perspectiva de gubernamentalidad, yo en cambio no lo soy, mirada desde la necesidad de ciertas rutinas, ¿sí? En la comunicación gubernamental. Para mí la gubernamentalidad es buena noticia que aparezca como tal, independientemente de lo que criticable que pudiera ser. Pero al margen de todo esto, voy a algo concreto. Justo apareció en un debate, en un chat de colegas, un spot peruano cuando iniciaba la pandemia, y la respuesta mayoritaria de muchos colegas fue, qué lindo, en formato Facebook, me gusta. Entonces mi respuesta fue a eso, si efectivamente creían que servía, además si les gustaba estéticamente. Fíjense que si volvemos a los trascendentales de la comunicación, el verum, el pulcrum y el bonum, la verdad, lo que sirve pragmáticamente, y el bonum y el verum, perdón, el verum es la verdad, el pulcrum es la dimensión estética, la respuesta mayoritaria estaba situada sobre la dimensión estética, que es sumamente valiosa en la comunicación, pero no es todo.
Entonces pregunté si creían que servía a los efectos del bonum, ¿sí? Esta bondad pragmática de los resultados, la eficacia, por así decirlo. Y para eso se me ocurrió hacer una pregunta que suena incómoda, que es, ¿quién había leído un libro de comunicación de riesgo? Ahí iniciaba la pandemia. Pero todos nosotros, todos, incluso los que estamos aquí, asesoramos a instituciones políticas, asesoramos a gobiernos y los hemos asesorado y seguramente los asesoremos en cuestiones o situaciones donde el riesgo está activo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos asesorar aquello para lo cual no nos hemos formado? Es más, voy un pasito más allá. En ocasión de mi penúltimo libro, lo que más me inspiró, lamentablemente, y digo muy lamentablemente, y espero que me inspire menos, en el sentido de que no pasen, fueron gran parte de las crisis latinoamericanas que sucedieron particularmente en el 19 y eventualmente en el 20, representadas por el caso chileno, por el caso ecuatoriano y más tardíamente por el caso colombiano y boliviano y mucho más tardíamente por el caso peruano, que fueron crisis de confrontación pública, por así decirlo. Quizás de los 5 casos, el más chiquito, pero no por eso menos importante, fue el de Colombia o fue la de Colombia. Sin embargo, es interesante porque independientemente de la dificultad de tener un instrumental teórico potente que me permita afirmarlo, estudiarlo y sobre todo investigarlo en perspectiva comparada, empecé a teorizar muy someramente, de una manera tranquila, sin avanzar a un proyecto de investigación en el cual voy a entrar en breve, a un concepto de definir mala praxis. Y la mala praxis tiene que ver con la respuesta de la comunicación política que da la política en situaciones de crisis, donde no solo no mitiga ni atempera el efecto de la crisis, sino que lo reproduce, sino que lo agranda, sino que lo expande. Y eso defino como mala praxis. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de nosotros, y me incluyo, aclaro, en primer término, cuánto de nosotros hemos tenido una formación intensa, aunque más no sea, de ciertos parámetros centrales de lo que significa la gestión de la comunicación de crisis, en perspectiva comparada sobre todo, además con una producción muy escasa, incluso hablo internacionalmente, siendo un coleccionista prácticamente de material de comunicación de crisis, para poder ser parte con la responsabilidad política, con la responsabilidad profesional y como un hecho que enlaza estas dos, desde la perspectiva ética, una responsabilidad ética democrática de asesorar en comunicación de crisis si no hemos sido formados en comunicación de crisis. Porque el marketing político, que yo sepa, y créame que colecciono libros, muchos, no ha producido material serio, potente y mucho menos teórico, además en perspectiva comparada de lo que significa trabajar en crisis, ¿sí? Yo no estoy diciendo que estoy trabajando en crisis ni que sé trabajar en crisis. Solo digo que estudio las crisis y que escribo sobre crisis. Punto. Es más, no sé cómo me iría, más allá de que he participado, si me toca trabajar en crisis de alta intensidad, pero como mínimo intento aproximarme a conocerlas, como mínimo a teorizarlas. Entonces, a este tipo de miradas me refiero con el planteo ético, a reconocernos en los excesos, pero también en las carencias. Y creo que el marketing político lo que ofrece mayormente hoy en una complejidad, en un contexto crisis propenso, es una definición europea de los gobiernos, crisis propenso, no ofrece herramientas serias, adecuadas o por lo menos generosas en el sentido de que nos aproximemos con humildad y con amplitud al fenómeno político, ¿no? A esto me refiero entonces, y nuevamente perdón por la insistencia, con la necesidad de que miremos y nos miremos éticamente frente a la complejidad. No, pues yo estoy profundamente cuestionado, no solo con el documento, sino con estas reflexiones que nos está compartiendo Mario Riordan en este space que estamos realizando desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Señalabas tú, Mario, ya cuando nos faltan 8 minutos para terminar, que una frase que me pareció fuerte, muy fuerte dentro del documento, y que habla acerca de la democracia, cuando nos estamos cuestionando precisamente porque tantas investigaciones cuantitativas, cualitativas, de escucha social digital y herramientas que estamos aplicando en campañas y gobiernos nos están mostrando una profunda crisis de la democracia. Tú planteas allí que, literalmente, comillas, se ríen de la democracia porque su pose pública, porque según su pose pública son ellas
quienes la hacen, la crean, la modelan, refiriéndote un poco a las vedettes, o a quién te referías ahí, y explícanos un poco esta frase, me quedó sonando. Bueno, en realidad tiene que ver con un planteo, ¿no? De que si nos ubicamos cada uno de nosotros como creadores de gobernadores, creadores de intendentes, creadores de presidentes, nos creemos más importante que la propia democracia, ¿no? Pareciera ser que la democracia dependería de que aparezca alguno de nosotros o de nosotras más iluminado que el resto de los comunes mortales para ser capaces de modificar el escenario. Y contamos lo que nos fue bien y no lo que nos fue mal, ¿sí? Además de que obviamente en este conteo yo no involucro toda la mentira y la ficción. En realidad, lo que digo es que uno de los planteos que creo que está en el fondo, Miguel, en función de tu intervención, es que en algún momento nunca se me va esta idea de que David Easton, probablemente el padre de la sociología moderna y seguramente el autor más significativo dentro de la sociología con perspectiva sistémica, planteaba que parte del orden democrático era o tenía que ver con la capacidad, uno, de crear valores, ¿sí? Y asignar valores a una sociedad dada construyendo consenso en torno a valores, ¿sí? Y en esto creo que la ética y la mirada de ética democrática no es un valor que debiera redundarnos, ni es un valor que es un cliché o es un commodity que no merezca ser profundizado, porque realmente hoy, en un contexto donde la democracia tan estresada está siendo discutida y debatida, se torna mucho más superlativa que antes, ¿no? Convengamos que Easton hablaba hace 4 décadas aproximadamente en este tipo de afirmaciones. Sin embargo, Norberto Bobbio, mucho más tempranamente, no porque Bobbio defendiera esto, sino que lo analizaba en perspectiva crítica, decía que en general, muchas veces, muchísimo, sobre todo de quienes trabajan en política, ¿sí? Cuando algo, en realidad Norberto Bobbio planteaba alguien, ¿sí? Actúa mal, muchísima de la industria de la política, y nosotros somos parte de la industria de la política, en vez de salir y tomar distancia frente a ese alguien que actúa mal, salimos a defenderlos y en vez de defender la calidad de democracia, defendemos la supervivencia de un cliente. Y es un dilema ético terrible. En verdad que no podemos juzgar anticipadamente porque estaríamos contrario de derecho, pero también es interesante que muchas veces conocemos, ¿sí?, que cualquiera de nuestros clientes tiene conductas poco democráticas, que seguramente tiene conductas ilegales, empezando por nuestro propio financiamiento y una cantidad de elementos que hace que muchas veces entre cliente y democracia prioricemos casi siempre el cliente. Entonces, yo desde que leí esto lo leí hace poco, la verdad que quedé impactado y empecé a preguntarme hasta dónde, literalmente, si me creo una persona democrática, y además también me llegó a ver gran parte de los planteos de ética democrática de las asociaciones profesionales, estamos tan cerca o tan lejos de estos planteos. O si somos simplemente una especie de cáscara vacía, donde en la realidad prácticamente vale cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que el planteo tiene que ver con estas profundidades, Miguel, y a todo el resto. Tiene que ver con pensarnos críticamente. Después, evidentemente, sin inocencia, evidentemente con realismo. Parte del desarrollo de la política en general y de nuestra mirada como industria está sostenida en la realpolitik, y esto es evidente, no podría ser de otra manera. Pero no significa que no desconozcamos este tipo de planteos, como mínimo, para no caer en el exceso. No digo dejar de hacer, digo no caer en los excesos, y ya eso en sí mismo me parece que es un triunfo en nuestra corporación, en nuestra mirada, o al menos un triunfo personal, si es que uno contribuyó con un granito, por más chiquito idealista que sea, a una mirada un poquitín más ética. Gracias, Mario Riorda. 5:45 de la tarde, nos quedan 5 minutos, más de 150 conectados. Muchas gracias a todos. Ha sido todo un éxito este espacio. Quiero darle la palabra brevemente a un gran amigo de la casa con el que nos hemos tomado muchos cafés en varias partes de América Latina hablando de este tema, Fernando Dopazo. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto, Fer. Bueno, un gran abrazo, Miguel, Mario, con quien también, con Mario últimamente venimos cruzándonos mensajes, hablándonos de estos temas que hacen a nuestra cotidianeidad, ¿no? Nuestra cotidianeidad profesional.
Yo ahí, y un poco, Mario, siendo un poco redundante, ¿no? En estas cuestiones que veníamos conversando, da la sensación a veces de que hay que jugar como al filo del reglamento, ¿sí? Un poco, digamos, la intención con la que terminamos en esto, si queremos atarnos a la realidad que nos toca, es jugar nosotros al filo del reglamento, pero también tener cierto compromiso ético, si se quiere, de empujar a jugar dentro del reglamento también a los clientes, en la medida que tengamos verdadera voluntad de que esta querida democracia no se deteriore aún más, o por lo menos nosotros no ser partícipes de eso. Qué buena reflexión, Fer. Esta idea de jugar adentro del reglamento, jugar con el reglamento en realidad, ¿no? Al mejor estilo Simeone, Mario. Sí. Pero por eso está bueno. Fíjense que si uno mira hoy, acá por favor no voy a mezclar nada, absolutamente nada que tenga que ver con planteos ideológicos, y si lo mezclo pido disculpas, lo hago seguramente desde el costado más dogmático y poco racional, si es que no lo puedo separar, ¿no? Pero fíjense algunos presidentes, o particularmente, no sé si me estoy olvidando de algunos, seguramente de algunos sí, pido disculpas, qué sé yo, seguramente desde la nueva presidenta en Honduras me estaré olvidando o no tengo datos, pero por citar dos que es bastante vox populi a nivel internacional, me refiero al presidente de México y al presidente, mayormente al presidente de El Salvador. Hay que preguntarse si están jugando adentro del reglamento, ¿no? Desde la mirada política. Y hay que preguntarse si la industria promueve que jueguen afuera del reglamento. O vayamos a cosas mucho más discretas y chiquitas. ¿Cuántos de nosotros o nosotras recomendó particularmente la inversión en granjas de trolls o de bots para tratar de incidir en el discurso político? Ya no digo en campaña, soy mucho más discreto, en el discurso político. Defender a un cliente en una red anónima que nosotros controlemos, generar tendencias alternativas, ¿sí? Y partamos de esa cuestión básica y elemental, de hacer cosas que no querríamos que nos hagan, o hacer cosas que sabemos que alimentan particularmente, por ejemplo, algo que a todos nos atañe y nos preocupa, que son discursos del odio. Entonces, nadie de nosotros tiene responsabilidad en asesorar y recomendar granjas de trolls o de bots, que es genéricamente y profesionalmente el modo más elegante de decirlo, es sembrar mierda en la democracia. Nadie de nosotros tiene nada que ver con eso. Entonces, esto, Fer, lo tomo y está buenísimo, y te prometo además al menos una columna de opinión con esto: jugar adentro del reglamento, ¿sí? Jugar por lo menos dentro de una institucionalidad razonable. Entonces, creo que nuevamente lo ético muchas veces tiene que ver con eso. ¿Cuánto capaces somos de salirnos del reglamento? Porque en realidad salirnos del reglamento es jugar por fuera de democracia, así es simple, aún adentro de un contexto democrático. Mario, sé que tu agenda está un poquito apretada, 157 conectados ya. Hay algunas solicitudes, no sé si nos permites extendernos unos minutos más. Sí, vamos 5 más, con gusto. Vamos a darle la palabra entonces a Luis David Duque. Lucho, adelante. No, solamente estaba aquí escuchando a Mario, discúlpenme si oprimí algún botón. Luis querido, aprovecho para saludarte al menos. Abrazo grande, Mario, mis respetos completos al teórico más importante de la comunicación política en América Latina. Generoso. Después me voy a poner el título, en vez del mejor consultor, el mejor teórico. Pero no, gracias, Luis querido, y sabes que es recíproco el respeto. Vamos a darle la palabra entonces a Harvey, también socio de Acopol. Harvey Restrepo, adelante. Bueno, ya que Harvey no habla, no sé, Harvey, si tienes algún problema. Hola, listo, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ok. Harvey. Primero, Miguel, parte las gracias y excelente presentación. Yo creo que es excelente oportunidad también para escuchar a los grandes. Y Mario, siempre va a ser un gusto escucharte. Mira, tengo una pregunta muy cortita y una disertación también.
hay gente que confunde la comunicación con el marketing. El marketing es una profesión, y es una profesión que tiene especialidad también, inclusive dentro de otras profesiones, y algunos se van y siento yo que hacen comunicación y piensan que están haciendo marketing. Eso nunca pasaría en la empresa privada. De hecho, el marketing, yo soy especialista en marketing, soy formado en ella, soy publicista, y mucha gente en la empresa privada nadie confundiría marketing con comunicación. El área de mercadeo es clarita, y es clarita sus funciones. El marketing político, inclusive, siendo una especialidad del marketing, también tiene una especialidad, ¿no? El electoral, el político, el city marketing, perdón, el electoral de gobierno y el city marketing, que son totalmente diferentes y que tienen diagnóstico y estructuración totalmente diferente. Mario, en esa mala praxis y en la ética que tú hablabas, ¿cómo hacer para que profesionales de otra disciplina, en tu consideración, que no son profesionales de marketing, porque eso es como un cirujano, primero tiene que ser médico para poder luego ser cirujano, y cirujano cardiólogo, pues primero tiene que ser médico, cirujano y luego cardiólogo? ¿Cómo hacer para que profesionales de otras disciplinas, cuando exploren o cuando vendan el marketing, lo vendan con conocimiento? Bueno, Harvey, gracias por tus palabras. Sí, en realidad uno de los problemas serios es que se ha teorizado poco, y al teorizar poco producen este tipo de cruces epistemológicos que no es tan grave, ¿sí? Pero que evidentemente suele traer algún tipo de distorsiones. Si lo miramos de la perspectiva del marketing, el marketing político es uno de los tantos modos en que el marketing se presenta. Si lo miramos de la perspectiva de la comunicación política, el marketing político es uno de los 9 o 10 modos que han nutrido epistemológicamente a esta última. Lo cierto es que es verdad, en el mundo privado la diferencia entre comunicación y marketing, no digo que es el 100% identificable, porque hay muchos departamentos que confunden o unen, una de dos, ¿sí? Me quedo con lo segundo, unen los departamentos y entonces no sé si es tan clara la división. Creo que en la comunicación política hoy probablemente esa división quizás no se necesite tanto, a lo sumo se necesita un discernimiento teórico de conocimiento previo a los efectos de no perdernos en esta discusión, entendiendo, como vos decís, que el marketing político es el modo operativo y profesional de abordaje, pero que evidentemente la comunicación política incorpora un montón de otro tipo de cosas, ¿no? Yo le llamo amplitud y profundidad, que son dos miradas distintas o dos enfoques distintos que permiten estirar esta diferencia que tú bien marcabas, ¿sí? Pero este es un serio problema. Cuando a las ofertas académicas, voy a intentar pensar sobre todo en el remedio, porque tu pregunta tuvo que ver con eso. Si estamos de acuerdo, más o menos de acuerdo, o algo cerca en el diagnóstico, es bastante difícil producir un cambio en quienes estamos, pero sí es bastante más fácil producir un cambio, particularmente en las currículas académicas, que por suerte son muchas, independientemente de su calidad y sus diferencias, y empezar a exigirle a las currículas un proceso formativo para que esta deformación, ¿sí?, valga la redundancia, no sea tan evidente o no se propague indefinidamente. Por eso creo que la mirada académica muchas veces en combinación con el mundo profesional es sumamente necesario. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mayormente, no tanto por las maestrías, aunque también, pero especialmente por las diplomaturas, especializaciones, la oferta sistemática o la oferta eventual que empieza y termina, adentro de la universidad o por fuera de la universidad, no está dada preferentemente por el mundo académico, está dada por gente que viene a contar su experiencia del mundo profesional, recontra 1000 veces valiosa, pero no lo suficientemente valiosa para incorporar este tipo de diferencias teóricas de las que estamos planteando. Ambas miradas se necesitan, son complementarias y, bueno, insistir, rediscutir teóricamente esto de cara a ordenar a futuro este debate, estas diferencias, que en realidad son ni siquiera diferencias de aporte científico, son a secas diferencias epistemológicas, es el primer paso para determinar algo que nos sale, se nos brota de la boca cada rato, pero que no está tan claro, que es la famosa profesionalización de nuestra actividad. Gran reto, profesionalizar la actividad. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es corto. Vamos a cerrar esta intervención primero pidiéndole excusas
a varias personas que nos han pedido la palabra, pero Mario tiene un compromiso ya en unos minutos. Vamos a darle la palabra a Felipe Mendoza, presidente de Acopol, ya para darle cierre a este evento. Felipe, no sé si ya estás por aquí para poder intervenir. Felipe Mendoza, a ver que estoy aprendiendo este tema, soy novato en el tema, debo decirlo. Ahí ya te dimos el acceso, Felipe, para ver si puedes hablar y digamos, intervenir y darle cierre ya a este. Bueno, no, Miguel, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Jaramillo Luján, al profesor Riorda. Creo que ha sentado las bases de un debate que, por supuesto, no termina, sino creo que inicia, y creo que nuestra misión y nuestra responsabilidad como miembros de una asociación de consultores a nivel nacional es darle ese debate, si somos una cáscara o somos una esencia que realmente va a potencializar un oficio y una consolidación de la democracia. Yo le agradezco a cada uno de ustedes y diciéndoles que no se pierdan los espacios de Space Acopol, que no se pierdan las actividades de Acopol, que no se pierdan las actividades de cada uno de nuestros socios y que entre todos podemos construir una mejor consultoría y de frente a la gente. Muchísimas gracias, Felipe. Más de 188 conectados. Mario Riorda, muchísimas gracias, hermano. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias a todos, a todas. Gracias, Felipe. Un gusto enorme que promuevan estos debates. Ya esto es un avance enorme. Feliz noche. Gracias a todos.